Con la soja en alza y el dólar quieto, los productores quedan atrapados en un dilema: vender o esperar. El precio internacional de la soja rompió la barrera de los $600 la tonelada. Si bien implica una mejora en la rentabilidad del productor, la inflación y la incertidumbre cambiaria obligan a repensar la estrategia a seguir. Vamos ya nomás a ponernos en contacto con Pablo Salvador, economista desde la provincia de Mendoza, para analizar este fenómeno. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hola, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, en este contexto, ¿cuál es el impacto que tiene este valor tan importante de la soja, Pablo? Sí, realmente para los productores y exportadores de soja es un incremento importante porque ha aumentado casi 15% en el último mes. La soja ya está por encima de los $600 la tonelada y claramente esto los beneficia porque pueden liquidar sus granos a un valor del dólar mucho más alto. El problema es que, como bien mencionabas, cuando estos exportadores traen sus dólares, tienen que ingresarlos al Banco Central y el Banco Central se los paga al dólar mayorista. Es decir, por cada dólar le da 94 pesos. Entonces, un poco la disyuntiva está allí, ¿no? Se espera que la inflación se siga acelerando en los próximos meses. Entonces, estos productores, estos exportadores, si bien van a liquidar más, porque es el momento justo para liquidar, porque no se sabe cuánto más puede subir la soja, el tema es, bueno, una vez que tengan esos pesos en la mano, ¿qué hacen con esos pesos? Entonces, muchos van a usarlo para lo que es preparar la cosecha para la próxima temporada. Claro. y van a hacerlo justito, ¿no? Inversiones justas. Por lo tanto, los productores en este sentido salen ganando y también sale ganando claramente el Estado, porque el Banco Central puede hacerse de reservas estos dólares que tanto faltan para la economía, para las importaciones, para comprar insumos, etcétera, y para tener controlado el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación. En cuanto a las retenciones, los derechos de exportación, ¿también hay un beneficio para el Estado? ¿Cómo se traduce esta suba en los mercados internacionales? Sí, recordemos que el gobierno cobra 33% de retenciones sobre la soja, es decir, de cada 10 camiones que un productor exporta, 3 camiones y pico se los queda el gobierno. Esto quiere decir que el 33% de impuesto le cobra por cada tonelada, entonces lo que eso permite es tener mayor recaudación. Entonces el gobierno va a estar más holgado en este sentido para cualquier tipo de política que quiera hacer, digamos, social, no hacia adelante, si hubiese alguna complicación con respecto al confinamiento, por ejemplo, no tendría necesidad de salir a endeudarse o emitir porque tendría estos dólares. Sí tendría que transformar esos dólares luego en pesos y esto generaría lamentablemente otro problema, que es lo que decíamos, aceleraría la inflación, ¿no? Pero claramente aumenta la recaudación del gobierno. Pablo, la inflación alcanzó el 4,1% en abril y acumula un 46,3% en el último año. En este contexto, la estrategia será cómo comercializar, ¿no? Bueno, básicamente aquí el problema, venimos arrastrándolo hace tiempo, ¿no? Este es el año 17º que estamos con inflación de 2 dígitos en nuestro país, y si hacemos la inflación promedio por año de estos 17 años da casi 30% anual, lo cual es una barbaridad. Entonces, aquí hay que hacer muchas estrategias. Lamentablemente no hay una estrategia de fondo que apunta a combatir la inflación. Si hay estrategias cortoplacistas o más bien parches, le diría yo, como pueden ser los precios cuidados, el tema de las tarifas de los servicios públicos congelados. Lamentablemente los gobiernos no le encuentran la vuelta al tema de la inflación, ¿no? Y esto dificulta no solamente a los exportadores que no saben qué hacer, sino a la gente de a pie, como nosotros, que rinde cada vez más el dinero en el bolsillo, cada vez menos, perdón, el dinero en el bolsillo. El ministro Culfas manifestó una preocupación por la suba en el precio de la soja. Dijo que si suben los commodities internacionales, suben también los precios internos de los alimentos. ¿Esto se espera que suceda así? ¿Es así realmente? En el caso de la soja no tanto, porque no hay muchos productos que nosotros utilicemos como insumo de la soja, por ejemplo, pero sí puede pasar esto en el caso de la carne, por ejemplo, en el caso del maíz y del trigo, que lo estamos viendo con incrementos todas las semanas en el pan, porque justamente el tema de los commodities es un producto, es una materia prima que se usa para productos más industrializados y se comercia a nivel mundial, es decir, hay 4, 5, 6 productores y se demanda a nivel mundial. Entonces, hay problemas de oferta y de demanda a nivel mundial y esto está haciendo subir los precios de estos commodities y claramente esto termina impactando luego en los precios nuestros. Como muy bien dice el ministro Culfas, que aclaró, que muchos economistas no lo aclaran, es que no es generador de inflación, sino que genera mayor presión. Es decir, en el mes en que aumenta, por ejemplo, un commodity, en ese mes concreto va a tener un impacto, una incidencia en la canasta básica alimentaria, en la canasta básica total y en la canasta del IPC, pero no es un causante de la inflación. Bien.
Claro. Bien, valga la Sí. aclaración. Pablo, entonces, pasando en limpio, ¿es un dato positivo que esté subiendo la soja en Chicago y para quién? Sí, es positivo para los productores y exportadores de soja, es porque van a recibir más dólares por cada tonelada que exportan, es positivo para el gobierno porque le permite recaudar más dinero para hacer políticas sociales, es positivo para el Banco Central porque le va a permitir acumular reservas. El tema es que, bueno, esto puede llegar a ocasionar algún tipo de presión sobre los precios hacia adelante, en unos precios que ya vienen bastante presionados al alza. Claro. Pensaba en esto también para los productores, termina siendo un buen refugio de valor, ¿no? Y allí también la incertidumbre en el mercado, si todo eso se vuelca en inversión. Y totalmente, muchas veces les conviene quedarse con los granos y Claro. no liquidar los granos y hacerse esos pesos, porque recordemos que ellos reciben pesos, ¿no? Y recibís un peso a 95, por ejemplo, 95 pesos por dólar, y después vos tenés que ir a reponer ese dólar para comprar insumos que no te deja el gobierno porque necesitas algún tipo de licencia, tenés que irte al contado con liquidación, al dólar bolsa, y ya tenés que poner 150 pesos por cada dólar. Por eso, si bien van a aumentar la liquidación de granos, va a ser lo justo y necesario para que la gente esta, digamos, del campo logre salir del paso ahora y preparar la cosecha siguiente. Claro. Pero sí genera movimientos al interior de la economía, como vos decís, ¿no? Puede ser algún tipo de inversión, compra de maquinaria, arrendamiento de nuevos campos, por ejemplo. Sí, mercados que tanto lo necesitan, la maquinaria agrícola ha crecido en el último tiempo, pero indudablemente esta inyección de consumo es necesaria, más que todos en estos tiempos, en el mundo y en la Argentina específicamente. Pensaba en una acción combinada, ¿no? Respecto a lo que harán los productores con el producto, con la soja. Sí, totalmente, porque toda esa soja que logran vender, en definitiva, todos esos recursos que hagan, de los que se hagan los productores, van a invertirlo en la zona donde trabajan, donde operan, ¿no? Claro. Y eso es movimiento para la economía regional. Perfecto. Bien. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la explicación. Ha sido un gusto, que tengan una buena jornada. Un abrazo, Saludos. hasta cualquier momento. Chao.